Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Mario Luis Pereira, soy neurocirujano, trabajo en el Hospital Edgardo Rabagliati Martins y he trabajado también en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La clase que van a tener conmigo el día de hoy es una clase teórica respecto de las principales enfermedades neuroquirúrgicas infantiles o la patología pediátrica neuroquirúrgica. Con respecto a esta patología podemos encontrar múltiples enfermedades y abocarlas y enfocarlas de una manera bastante profunda, algunas de ellas. Sin embargo, como conocimientos que deben adquirir ustedes como médicos generales que se están formando en este momento, vamos a hacer un resumen de las principales y más frecuentes enfermedades neuroquirúrgicas pediátricas, eh, enfocándonos básicamente en el concepto y en entender la patología y cuáles son principalmente los tratamientos que se requieren o se deben realizar en estos casos. Como médicos generales que se están formando en este momento, las subespecialidades quirúrgicas, las especialidades quirúrgicas, neurocirugía, traumatología, anestesiología, etcétera, cirugía de tórax y cardiovascular, urología, deben ser parte de su conocimiento como médicos generales. Si alguno de ustedes se anima por estas especialidades, las estudiará pues en la especialidad de manera profunda, más detallada, con estudios, investigación. Sin embargo, ahora vamos a enfocar esta clase desde un punto de vista informativo, analítico, ¿sí? Y que contenga información que ustedes deben recordar para su práctica médica en adelante. Decían los médicos antiguos o los médicos mayores, bueno, yo no soy tan joven, pero todavía me considero joven, que enfermedad que nunca que nunca has escuchado, ni siquiera has oído o la has visto, no la vas a saber identificar. Entonces, existen enfermedades en toda su carrera que ustedes van a estudiar, que aunque sea basta con que ustedes sepan que existe, que se presenta de determinada forma y que el tratamiento está orientado hacia tal cosa, sin conocerlas de manera profunda, pero que sepan que existe, para que el día que ustedes en su práctica médica la vean, la puedan diagnosticar e identificar. Si nunca la han visto, si nunca la han escuchado, si nunca, no, obviamente no van a saber que existe, y si no existe, no van a poder hacer un diagnóstico o simplemente derivarlo al especialista correspondiente, ¿ya? Entonces hay que estudiar todo lo que se pueda en pregrado, no con el hecho de que de repente vayan a ser en este caso neurocirujanos todos, pero sí con el hecho de saber que existen patologías neuroquirúrgicas que ustedes van a tener que hacer el diagnóstico y van a tener que derivar o simplemente como parte de su bagaje cultural médico, saber y conocer la enfermedad. Bien, sin más preámbulo, comenzamos y debemos decir que cuando hablamos de enfermedades neuroquirúrgicas infantiles, debemos enfocar el examen neurológico y debemos enfocar también la orientación de diagnóstico y tratamiento desde un punto de vista distinto al que enfocamos desde el adulto. El niño no es un adulto chiquito. No sé si han llevado ya todos ustedes su curso de pediatría, pero la fisiología de un niño, un recién nacido, un lactante menor, un preescolar, no es la misma fisiología ni la misma fisiopatología que tiene un adulto. No simplemente en pediatría nos reducimos a reducir, valga la redundancia, las dosis por kilo de peso, sino hay que enfocarlas desde un punto de vista distinto. El niño, cuando hablamos de examen físico neurológico, y eso es importante saber lo que se llaman las etapas del desarrollo psicomotriz. Cuando evaluamos a un adulto en un examen neurológico, suponemos que ha desarrollado la totalidad de sus funciones neurológicas. Cuando hablo de funciones neurológicas, estoy hablando de marcha, fuerza, equilibrio, lenguaje, podemos incluir el pensamiento, el raciocinio, movimientos de sensibilidad de nervios craneales, ¿no? Entonces, todo eso, nosotros evaluamos a un adulto y suponemos que llegó a todo su desarrollo, y por lo tanto, si existe algún déficit, alguna variación o alguna limitante o algo alterado que encontremos, es porque lo estamos comparando
con la totalidad y el 100% de su desarrollo psicomotor. Puede ser que un adulto de repente no haya desarrollado el habla o tenga cierto trastorno de lenguaje o problemas para caminar porque tuvo problemas de niño, etc. Pero nos lo dirá. Pero no es la mayoría, ¿no? No es la mayoría ni el total de personas. Cuando evaluamos un examen neurológico, examinamos al paciente y lo comparamos en función del 100% de su desarrollo psicomotor. Pues bien, en los niños no sucede así. Quizás en los niños más grandes, niños de 10 años, 12, 9 años, podría asemejarse un poco el examen neurológico de adulto. Pero niños recién nacidos, niños preescolares, lactantes menores, tenemos que enfocarnos en qué etapa del desarrollo psicomotor se encuentran y si la etapa del desarrollo psicomotor se relaciona o no con su estado actual. Tenemos que saber, por ejemplo, en concreto, a qué edad un niño controla la cabeza, a qué edad un niño controla el tórax, control torácico, a qué edad un niño se para, bipedestación, a qué edad un niño comienza a dar sus primeros pasos con apoyo y a qué edad ya da los pasos solito, a qué edad balbucea, a qué edad emite sonidos, emite monosílabos, a qué edad dice mamá, papá. Por ejemplo, si tenemos un niño, si por ejemplo un niño generalmente comienza a caminar entre los 10, 11, 13 y 12, 13 meses, ¿no? Digamos entre los 11 y los 12 meses, 12 y 13 meses para poner un promedio. Este niño a los 11, 12 meses ya tiene que caminar. Llega a la consulta un niño de 2 años y la mamá dice, sí, vengo porque tiene resfriado y no camina. La mamá dice que no camina, entonces tenemos que evaluar. Ese niño no camina porque, a ver, de acuerdo a su desarrollo psicomotor, ¿este niño con 2 años debería caminar? Sí. Entonces hacemos el comparativo. Este niño debería caminar, pero no camina. O un niño de 10 meses, que ustedes lo evalúen en la consulta, la mamá de repente lo lleva por un resfrío, pero el niño no controla la cabeza, no tiene control cefálico. Ustedes como médicos saben que este niño a los 10 meses ya debería controlar la cabeza, pero no lo hace. Entonces estamos frente a un retraso del desarrollo psicomotor. Esos trastornos de desarrollo psicomotor que nosotros vamos a evaluar y vamos a comparar con una cartilla quizás o con los conocimientos previos que tengamos, nos van a decir que existen alteraciones en el desarrollo neurológico de estos niños. Y de esta manera nos van a ayudar a hacer un examen físico neurológico, ¿no? Un examen físico neurológico tiene que estar enfocado primero a eso. Como le voy a decir a un niño, cuando nosotros hablamos a los adultos, le decimos levante la mano, examinamos fuerza. Pero a un niño lactante no le voy a decir levante la mano, examinamos la fuerza, cómo está, ¿no? Podemos examinar la fuerza de otras formas, ¿no? Podemos ver, levantarle su manito, ver si la deja caer, ¿no? Por ejemplo. Pero esos trastornos de desarrollo psicomotor implican retrasos en el desarrollo neurológico del niño que tenemos que relacionar con algunos otros síntomas para poder llegar al diagnóstico. Bueno, entonces dicho esto, el examen físico neurológico de los niños pequeños tiene que estar asociado a la evaluación del desarrollo psicomotor. Y los ejemplos se los acabo de dar. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de las principales patologías neuroquirúrgicas cuando examinamos a los niños? Una patología neuroquirúrgica de las más frecuentes que existen es la hidrocefalia congénita. En los niños es la hidrocefalia congénita. Entendemos la hidrocefalia, y han debido llevar su clase de hidrocefalias, como la dilatación de los ventrículos laterales del cerebro que está producida por el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Esta dilatación de los ventrículos laterales lo que está generada por esa acumulación de líquido que genera un incremento de la presión hidrostática. Empuja las paredes del ventrículo y este ventrículo genera además edema transependimario, que no es más que el intento del pasaje de las moléculas de agua a través de las paredes de los ventrículos o ependimocitos. Entonces,
Se genera un incremento de la presión hidrostática que genera un incremento de la presión intracraneal, generando lo que se denomina hipertensión endocraniana. Por eso es que la, por eso es que la hidrocefalia es una de las causas, es una causa de hipertensión endocraniana. Denme 30 segundos. Voy a conectar mi cargador porque se va a desconectar mi laptop. Bien, entonces, esta hidrocefalia es lo que causa hipertensión. Es una de las causas también de hipertensión endocraniana. Decimos que la hidrocefalia es congénita cuando la causa que origina la hidrocefalia ha sido desarrollada intraútero. Si la causa que origina la hidrocefalia ha sido desarrollada una vez el niño ha nacido, entonces estamos frente a una hidrocefalia adquirida. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese carácter congénito de la hidrocefalia se define por las alteraciones patológicas del tubo neural que se presentan durante la tercera y cuarta semana de la vida embrionaria. Existe un incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo o un desequilibrio en el flujo. Y para eso tenemos que apreciar y entender lo que es el flujo de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que se produce de manera habitual y se absorbe dentro de los ventrículos, dentro del encéfalo de todas las personas, suyo y mío, generalmente en los adultos se dice que tiene un volumen, los ventrículos laterales tienen un volumen de 500 cc. Y en un adulto promedio, ¿no? Y la producción de líquido cefalorraquídeo en un adulto promedio en 24 horas es de 1500 cc, o sea, 1500 mililitros. Producimos 1500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. Si la capacidad que tiene el ventrículo lateral es de 500, quiere decir que este líquido cefalorraquídeo se intercambia 3 veces en el día dentro del cerebro de una persona adulta normal promedio de 70 kilos. Bien, en los niños entonces se produce también este flujo de líquido cefalorraquídeo en menor proporción y también depende de la edad y del kilo de peso.
¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras que están en el piso, en la parte posterior de los ventrículos laterales, que se llaman plexos coroideos. Los plexos coroideos son como unas vegetaciones, parecen como unos corales, que sus células se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo pasa a los ventrículos laterales, los llena. Su flujo es a través de los agujeros de Monroe al tercer ventrículo y luego pasa hacia el cuarto ventrículo a través de un conducto que se llama acueducto de Silvio. A través del acueducto de Silvio llega al cuarto ventrículo y por aquí del cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo. Hasta aquí está en el espacio intraventricular, pero luego sale al espacio subaracnoideo a través de tres conductos principalmente: los agujeros de Luschka, agujero de Magendie y el agujero ependimario, el conducto ependimario, que es un conducto muy fino que circula dentro de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo, retorna y sigue por el espacio subaracnoideo bañando el cerebro, que es lo que hace, y llega a unas estructuras denominadas vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas lo que hacen es absorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces vemos que existe un equilibrio entre la producción, que son los plexos coroideos, y la absorción, que se dan las vellosidades aracnoideas, de lo que se conoce como líquido cefalorraquídeo. Cualquier desequilibrio en la producción y absorción va a tender a la acumulación. Si se comienza a acumular el líquido, va a distender los ventrículos y va a generar hidrocefalia. Así como si además hay algún stop. Si hay algún stop, es decir, un tumor que está tapando el conducto agujero de Monroe, un tumor que está tapando el cuarto ventrículo, o alguna estenosis, es decir, apretamiento o cerramiento de algún conducto congénitamente producido, entonces el líquido no va a pasar de manera adecuada ni en el flujo ni en el volumen adecuado. Y lo que va a hacer es tender a acumular. Todo siendo lo mismo: acumulación, dilatación de ventrículos y la consiguiente hidrocefalia. De esa manera, la hidrocefalia congénita la clasificamos como comunicante si es que hay un problema entre la absorción, hay un trastorno de equilibrio entre la absorción y entre la producción y la absorción. Por ejemplo, ausencia o agenesia de vellosidades aracnoideas. Si hay agenesia de vellosidades aracnoideas, si no hay vellosidades aracnoideas, entonces, ¿quién va a absorber el líquido cefalorraquídeo? Se acumula. Resultado, se acumula. Si hay un papiloma de pleso coroideo, que es un tumor de pleso coroideo, es decir, un incremento excesivo, o un incremento excesivo, estoy redondando, un incremento severo de células de plexo coroideos, van a producir más líquido del que normalmente se produce. Entonces, se va a producir más líquido, la capacidad de las vellosidades aracnoideas de absorber no será el mismo, y va a haber un desequilibrio originando la acumulación de líquido consiguiente. Y la no comunicante es la obstructiva. Un tumor en cualquier parte puede obstruir los conductos, o una estenosis de acueducto de Silvio, que es algo relativamente frecuente en este tipo de patologías, puede provocar que el flujo de líquido no sea el adecuado. Doctor, no lo escuchamos. Sí, creo que se colgó. Y ahora sí. Entonces, como parte de las patologías, tenemos una patología que se llama papiloma de plexo coroideo, que es lo que les estaba comentando. El papiloma de plexo coroideo es un tumor, es una tumoración generalmente benigna de la zona de los plexos coroideos. Si hay más células que producen líquido cefalorraquídeo, habrá más
producción en volumen de líquido cefalorraquídeo, la capacidad de absorción seguirá siendo la misma y ese desequilibrio tenderá a la acumulación de líquido. Vean lo que yo les decía, ¿no? Vean lo que yo les decía aquí. La acumulación de líquido genera dilatación de los ventrículos laterales y edema transependimario. ¿Qué es el edema transependimario? Que es esta sombra negra que se ve aquí. Es el intento del pasaje o el pasaje en mínimas cantidades de líquido cefalorraquídeo a través de las paredes de los ventrículos, que están formadas de unas células que se llaman ependimocitos. Entonces las paredes o las células ependimarias, ¿no? Entre ellas pasan moléculas de agua y producen este edema que se llama edema transependimario. Y esto es por un incremento de presión de las moléculas de agua desde dentro hacia afuera. Esta de aquí es una imagen de una ecografía transfontanelar. Nos permite evaluar si hay sangrado, si hay algunos tumores que se están gestando, formando, ¿no? Dentro de la cabeza del niño, y generalmente nos permite hacerlo si es que hay una buena ventana. ¿Cuál es la buena ventana? La fontanela. Si la fontanela anterior está grande, está abierta y nos permite ver, puede tener buenos resultados en la ecografía transfontanelar. Si la fontanela está cerrada, entonces la ecografía transfontanelar no va a ser suficiente y tenemos que hacer una tomografía. Estas tres son imágenes de resonancia magnética en tres secuencias distintas. Esta es una secuencia T1 sin contraste, es una secuencia T2, esta es una secuencia T1 con contraste, pero con un corte sagital. Mientras este es un corte axial y este es un corte coronal. La estenosis del acueducto de Silvio. Habíamos visto en la imagen que aquí debería haber un conducto, que es el acueducto de Silvio. Entonces, congénitamente, este conducto puede haberse desarrollado de una manera más estrecha que lo que normalmente es, impidiendo el pasaje adecuado del líquido cefalorraquídeo y tendiendo la acumulación hacia arriba de este líquido. El síndrome de Dandy-Walker es otra causa de hidrocefalia congénita. El síndrome de Dandy-Walker es una malformación en el desarrollo del tejido cerebral en donde hay algunas características como las ven aquí. Hay ausencia o anormalidad del cuerpo calloso. Puede haber. El cuerpo calloso puede estar muy adelgazado, puede estar ausente o puede estar incompleto. Hay un quiste de fosa posterior. Todo lo que ven blanco en una resonancia en secuencia T2 es líquido. Esto es líquido cefalorraquídeo acumulado. Este es un quiste de fosa posterior. Un cuarto ventrículo alargado. El cuarto ventrículo debería verse aquí, pero el cuarto ventrículo está alargado. Y un tronco encefálico puede estar comprimido. Miren la forma que debería tener el tronco encefálico. Precisamente esta imagen se las he puesto acá para que comparen. Este tronco encefálico está alargado, es una línea prácticamente, está presionado y comprimido, ¿no? Esas son las características del síndrome de Dandy-Walker. Ahora bien, existen síndromes de Dandy-Walker con hidrocefalia y existen síndromes de Dandy-Walker sin hidrocefalia. También, en el caso pues, de los síndromes de Dandy-Walker con hidrocefalia, obviamente es parte y se caracteriza y se clasifica dentro de las hidrocefalias congénitas. ¿Cómo evaluamos si un niño, cómo decimos si un niño tiene hidrocefalia o no? Ustedes no tienen ojos de resonador ni de tomógrafo para decir este niño está desarrollando hidrocefalia. Generalmente si vemos que un niño está creciendo, si a un niño le está creciendo la cabeza de manera desproporcionada o de manera más rápida que lo normal, consideramos que el niño puede estar desarrollando lo más probablemente una hidrocefalia. Ahora, hidrocefalia no es lo mismo que macrocefalia. La macrocefalia es un término que simplemente atañe a una cabeza grande. Cabeza grande es macrocéfalo. La cabeza grande puede ser una cabeza grande normal, porque simplemente los padres tienen una cabeza grande normal y al niño por genética le tocó ser de cabeza grande. O puede ser que el niño esté desarrollando una cabeza grande, pero que se mantiene proporcionada a lo largo de todo el tiempo y de toda su vida y no tiene mayor repercusión clínica. ¿Cómo medimos si la cabeza del niño es grande o no? Midiendo lo que se llama el perímetro cefálico, que forma parte de lo que es el control de niño sano, en donde se mide el peso, la talla,
se controla funciones vitales y se controla el perímetro cefálico. ¿Cómo se toma el perímetro cefálico? Se toma con una cinta métrica que pasa por el nasion, que es un punto craniométrico que está en la parte superior de la pirámide nasal, y el inium, que es una protuberancia que se encuentra en la región occipital. Si ustedes se tocan la cabeza en la parte de atrás, en la región occipital, van a ver van a sentir un bultito. Ese bultito es la protuberancia occipital externa o punto craniométrico denominado inium, que está marcando el límite central entre lo que es la fosa posterior y la fosa supratentorial. Entonces, ¿los números son arbitrarios? No, los números son arbitrarios. La Organización Mundial de la Salud ha determinado y ha desarrollado tablas de normalidad en desviaciones estándares, como es en este caso, o en percentiles también, mediante los cuales podemos determinar si un niño tiene la cabeza más grande que lo que debería o no. Si es un niño, por ejemplo, de 1 año, su perímetro cefálico debería ser aquí, como se ve, 46 centímetros. ¿Qué pasa si el niño tiene 48? ¿Es anormal o no es anormal? Si un niño tiene 48, lo veo al año, tiene 48, lo veo al año y medio, y el niño tiene 50, sigue en percentil, sigue en desviación estándar 2, lo veo a los 2 años, y el niño tiene 51, sigue en desviación estándar 2, a este niño pues probablemente su cabecita sea más grande que el promedio, pero le ha crecido la cabeza de una manera proporcional. Esta proporción, y esto es normal. Pero ¿qué pasa si un niño, yo lo veo, por ejemplo, a los 4 meses, tiene 42 centímetros, lo veo al año, tiene 48, y lo veo al año 2 meses y tiene 50 o 52, entonces este niño ha saltado de desviaciones estándares, se ha pasado de una a otra a otra. Eso quiere decir que su cabeza ha sido de manera desproporcionada, probablemente por alguna patología intracerebral. Y una de las patologías que tenemos que sospechar es la hidrocefalia congénita. Bien, hasta ahí con la hidrocefalia congénita. Ahora vamos a ver los defectos del tubo neural, que son conocidos, deben haber escuchado acerca del mielo meningocele, ¿no? Pero no es el único defecto del tubo neural. Los defectos del tubo neural, o también denominados encéfalomielodigrafias, son malformaciones debidas a un defecto en el cierre del tubo neural durante la embriogénesis. La tasa es de 4 a 10 por 10.000 nacidos vivos y está asociado a factores ambientales, bajo nivel cultural, infecciones durante la gestación, sobre todo en el periodo de embriogénesis, en el periodo de organogénesis, en las primeras 12 a 13 semanas, y además, si ustedes recuerdan, está asociado con la deficiencia o el déficit de ácido fólico en gestantes. ¿Cómo los clasificamos? Como cefálicos, caudales. Cefálicos y caudales. Como cefálicos tenemos la anencefalia, el caso como ven aquí de este niño con anencefalia, puede sobrevivir horas o minutos después dependiendo del grado de ausencia encefálica que tenga, o si es un defecto, es una anencefalia que no es completa y el cuero cabelludo está cerrado, puede sobrevivir 3, 4, 5, 6 meses. No más. La hidranencefalia, el encéfalocele y los caudales, la espina bífida, como por ejemplo el mielomeningocele. La hidranencefalia no es más que la ausencia de tejido cerebral normal o la escasez, ¿no? Muy escaso tejido cerebral normal y casi todo el espacio intracraneal está ocupado por líquido. El encefalocele es una patología en la cual existe una bolsa afuera del cráneo que está llena de tejido encefálico y de vasos sanguíneos. El pronóstico de este niño va a depender de si hay mucho tejido encefálico, mucho tejido encefálico dentro de esta bolsa o si es una bolsa contenida solamente de líquido y de algo de tejido nervioso, ya que ese tejido nervioso lamentablemente no se puede volver a introducir al cráneo. Ese tejido nervioso se tiene que resecar porque generalmente es un tejido nervioso aberrante, que si bien es cierto el cerebro intentó formar pero durante la etapa intrauterina, pero lo formó afuera.
Dentro de los caudales tenemos a la espina bífida, y la espina bífida es una malformación congénita consistente en el cierre incompleto del tubo neural al final del primer mes de la vida embrionaria, tras lo cual se produce un cierre incompleto de las últimas vértebras. ¿Qué sucede? Que tenemos tres tipos de espina bífida: la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. De manera general deben recordar esto. La espina bífida es la definición, el cierre incompleto del tubo neural posterior, ¿no? O inferior. Entonces, ¿qué sucede en la espina bífida oculta? Que simplemente faltan las vértebras, pero todo lo demás está normal. No es que falte la vértebra, las vértebras están completas, falta la parte posterior de las vértebras que se llaman láminas y apófisis espinosas. Pero todo lo demás está normal. Meningocele, faltan las partes de atrás de las vértebras, pero sin embargo hay una bolsa contenida por piel, tejido celular subcutáneo y dura madre, que está llena de un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, con conexión al espacio eh, al canal medular, ¿no? Al canal medular. Y el mielomeningocele, que es el de peor pronóstico, es el que tiene dentro de esta bolsa que acabamos de describir, incluidos raíces nerviosas normales y aberrantes. La parte de la bolsa puede estar rota o puede estar íntegra. Si está rota, tiene aún más peor pronóstico, más peor, retiro lo dicho, tiene peor pronóstico, pero ¿por qué? Porque los gérmenes ingresan al sistema nervioso central y generan lo que se denomina ventriculitis, meningitis, encefalitis, lo cual empeora el pronóstico del niño. Entonces, de esas tres, ¿cuál es la peor? El peor pronóstico, el mielomeningocele, ¿ya? Porque muchas de estas raíces se van a intentar ingresar, pero son raíces aberrantes o son raíces que ya no son funcionantes. Y una de las complicaciones, ¿y qué vamos a hacer con estos pacientes? Operarlos, tenemos que cortar esta bolsa, cerrarlo, y en este caso introducir todas las raíces al canal y cerrar. Eso se llama plastía de mielomeningocele. Pero una de las principales complicaciones es que de la espina bífida es lo que se presente la médula anclada. La médula anclada es la adherencia anormal del cono medular a regiones bajas de la columna vertebral. Normalmente la médula en los niños, como han visto aquí en la imagen, eso es normal. El cono medular, que es la parte final de la médula de donde nacen las raíces nerviosas, se desarrolla a niveles bajos de la zona lumbar, como puede ser el E4, el E5, S1. Conforme el niño va creciendo, este cono medular va ascendiendo, ya que la columna vertebral crece de una manera más rápida que el cono medular. Entonces, lo normal es que cuando el niño llegue adulto, el cono medular esté a niveles L1, L2, es decir, por aquí. Pero si después de una cirugía en mielomeningocele ha generado fibrosis y se ha adherido a esta zona, entonces va a ser difícil y la columna va a seguir creciendo y la médula se va a estirar. ¿Por qué? Porque no se desancla de esta zona. Eso se llama médula anclada. Lo que hay que hacer es una cirugía en la cual tenemos que liberar el cono medular para que pueda ascender hasta donde se pueda y no genere complicaciones como la hidrosiringomielia y por lo tanto no genere alteraciones motrices en el niño en un niño con mielomeningocele que ya tiene secuela y está intentando salir adelante con terapia física y con el esfuerzo de sus padres. Otra patología que debemos conocer es la craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre prematuro o parcial. Es el cierre prematuro que puede ser parcial o puede ser total de una o más suturas del cráneo. Las suturas del cráneo son los espacios que están entre dos huesos y las fontanelas son los que están entre tres o más huesos. Tres en el caso de la fontanela posterior, que está entre el hueso occipital y los dos parietales, y cuatro en el caso de la fontanela anterior, que está entre los dos huesos frontales que se unen posteriormente para formar un solo hueso frontal y los dos huesos parietales. Estas suturas se tienen que cerrar de manera simétrica, armónica y acorde con el desarrollo del niño, ya sea con el desarrollo corporal o con el desarrollo del sistema nervioso. Pero ¿qué sucede? Que por circunstancias desconocidas, alteraciones genéticas, estas suturas se cierran antes.
Cualquiera de estas suturas se cierra antes de lo normal y genera una deformidad en la cabeza del niño. Deformidad que no solamente puede tener alteraciones estéticas, sino que también puede alterar el desarrollo normal del sistema nervioso. Y las craniosynostosis se clasifican primero en sindrómicas y no sindrómicas. Las craniosynostosis sindrómicas son aquellas asociadas a síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Apert, el síndrome de Cruzon, el síndrome de Pfeiffer y otros síndromes que están aquí ejemplificados. Uno de los más frecuentes y que podemos ver asociados a craniosynostosis es el síndrome de Cruzon. Entonces, ¿qué es una craniosynostosis sindrómica? Es un niño con síndrome de Cruzon que, como parte de todas las alteraciones que tiene el síndrome de Cruzon, va a tener también craniosynostosis. La craniosynostosis forma parte de su síndrome, es lo que trato de decir, ¿no? Eso son lo que se denomina la craniosynostosis sindrómica. Y los niños que no tienen ningún síndrome son niños normales, pero que desarrollan craniosynostosis son los que desarrollan la craniosynostosis no sindrómica, que son el 85% de todas las craniosynostosis. Y esa craniosynostosis no sindrómica se clasifica en base a qué sutura está afectada o sea cerrado de manera anormal y prematura. Si se ha cerrado la sutura sagital, denominamos a esa craniosynostosis como escafocefalia. Si se ha cerrado una parte de la estructura coronal o un lado de la estructura coronal, se llama plagiocefalia anterior. Si se han cerrado los dos lados de la sutura coronal o se ha cerrado la sutura bicoronal, tenemos una braquicefalia, que es una frente chata, como lo ven aquí. Y si tenemos que se ha cerrado tempranamente la sutura interfrontal o sutura metópica, denominamos a esto trigonocefalia. ¿Y cómo tratamos la craneosinostosis? La craneosinostosis las tenemos que tratar en una cirugía, no solamente, como les digo, porque pueden generar un defecto estético, sino porque pueden generar alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso del cerebro que se está formando dentro. Si el niño cierra las suturas de manera temprana, entonces el cerebro va a comenzar a crecer o no va a desarrollarse ni crecer de manera normal, porque el cráneo, al ya estar cerrado, va a generar presión u opresión sobre estructuras nobles como el cerebro. Y la cirugía se denomina avance frontoorbitario o craneoplastía. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que si el niño ha cerrado las suturas de manera prematura y anormal, lo que tenemos que tender a generar es más suturas, que serían suturas artificiales que las hacemos con un elemento que se llama craneótomo que permite abrir el cráneo. Entonces, si el niño ha cerrado o ha unido sus huesos de manera patológica, lo que tenemos que hacer es volverlos a desunir, por decirlo así. Esta es una cirugía, una cranioplastía para craneosinostosis. Una patología también es la escoliosis infantil. La escoliosis infantil es esa deformidad en la columna que podemos evaluar en los niños. Un niño normal tiene que tener los omóplatos simétricos, los hombros simétricos, la columna derecha, las caderas simétricas. Si un niño tiene hombros desnivelados, tiene curvatura en la columna o tiene caderas desniveladas, es un niño con escoliosis. Tres tipos principales de escoliosis existen en una clasificación simple que se pueda recordar. La neuromuscular, principalmente dada como por un desbalance muscular o por una alteración músculo-ligamentaria. La congénita, que es derivada de un resultado de una asimetría en el desarrollo de las vértebras. Por ejemplo, si todas las vértebras tienen que ser cilíndricas y el niño nació con una vértebra en cuña o triangular, lógicamente lo que va a suceder es que va a tener una escoliosis o va a desarrollar una escoliosis porque esa vértebra en cuña va a generar alteración en la curvatura. O idiopática cuando es un niño que no encontramos una causa específica, de repente
nació como un niño normal, pero comenzó a desarrollar escoliosis. El tratamiento es generalmente, inicialmente una evaluación postural por el médico rehabilitador, luego terapia física, y si la escoliosis está avanzando demasiado rápido o está generando alteraciones muy severas a nivel torácico, como puede ser una patología restrictiva pulmonar, entonces este niño tiene que operarse para corregir no solo el efecto estético, que no es lo más importante, sino las alteraciones estructurales que está generando, que puede generar alteraciones pulmonares o cardíacas. La cirugía consiste en colocar tornillos en las vértebras, hacer osteotomías para desarticular y colocar barras que nos permitan alinear la columna. Es una cirugía compleja, es una cirugía de mucho riesgo y que pudiera ocasionar, dependiendo del caso, también déficit neurológico con alto riesgo, ¿no? Déficit neurológico de miembros inferiores, me refiero a paraplegia. Con respecto al sistema, a los tumores en niños, vamos a decir que los tumores del sistema nervioso central pueden ser catalogados como benignos o malignos. Los tumores del sistema nervioso central de manera general son benignos, por ejemplo, un absceso cerebral es una tumoración infecciosa, benigna porque no es cáncer, no tiene células tumorales. Un tuberculoma es una tumoración benigna, ¿no? Es una tumoración también infecciosa. Una tumoración de grasa, un lipoma es una tumoración benigna. Pero esas son las tumoraciones benignas. Los tumores malignos, ya sean de alto o bajo grado, la Organización Mundial de la Salud los ha clasificado en 4 grados. Los de grado 1 y 2 son los de bajo grado y los de grado 3 y 4 son los de alto grado. Desde el punto de vista histopatológico, es decir, desde el punto de vista de que yo veo el tumor o el tumor en una lámina y lo pongo al microscopio y describo alteraciones histopatológicas. De esa manera yo puedo decir ese tumor es de primero, segundo, tercero o cuarto grado. Entonces, los que son generalmente proliferativos, que tienen un crecimiento expansivo, pero no infiltran, son de grado 1. Los que proliferan y además infiltran, de grado 2. Los que proliferan, infiltran y además sus células tienen malignidad, mitosis, anaplasia y capacidad infiltrativa, grado 3. Y los que son proliferativos, infiltrativos, tienen células con signos de malignidad y además tienen necrosis, son los de grado 4. Desde el punto de vista histopatológico. Y desde el punto de vista de la estirpe celular que conforma el tumor, podemos tener a los astrocitomas, oligodendrogliomas, glioblastomas, meduloblastomas. Cada uno de ellos tiene alteraciones histopatológicas que les da el grado. Un astrocitoma difuso es generalmente un tumor de grado 2, porque es un tumor derivado de células astrocíticas que tiene capacidad o crecimiento infiltrativo cuando lo vemos al microscopio. Un oligodendroglioma es un tumor de células oligodendrogliales que puede ser de grado 2 si lo vemos al microscopio y es infiltrativo, o puede ser de grado 3, un oligodendroglioma anaplásico, porque ya tiene evidencia de malignidad. Entonces, de esa manera es que se explican y se clasifican los tumores del sistema nervioso central. Ahora hay tumores del sistema nervioso central que se presentan más en niños, otros se presentan más en adultos, otros se presentan en niños en fosa posterior y en adultos en fosa supratentorial o al revés, ¿no? Que debemos recordar que si bien es cierto no existe una causa directa para los tumores del sistema nervioso, existen factores de riesgo congénitos, como por ejemplo la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad heredofamiliar, en la cual hay una alteración de un gen, si no me equivoco, de supresión tumoral, que lo que hace es permitir la proliferación y el crecimiento de tumores. Generalmente en esta enfermedad, tumores renales, pancreáticos, y en fosa posterior, en el sistema nervioso central, el conocido hemangioblasoma. Neurofibromatosis de tipo 1, tipo 2 y la esclerosis tuberosa son factores de riesgo congénitos. Y los adquiridos
niños o madres durante el embarazo que pueden estar sometidas a radiaciones ionizantes, intoxicación por metales pesados, que no es que esté demostrado que haya una relación directa, pero sí hay un cierto riesgo, ¿no? En esta imagen vemos una imagen de un tumor localizado en la región frontoparieto-temporal, que en una tomografía se observa como una lesión hipodensa con un centro hiperdenso, y en una resonancia este debe ser un T1 y este debe ser un T1 sin contraste y este es un T2 sin contraste. Vemos cómo tiene un crecimiento expansivo, hipointenso en T1 sin contraste e hiperintenso en T1 con contraste. Brilla, capta. Todo lo que capta contraste, o mejor dicho, todo lo que brilla después de la aplicación de contraste, quiere decir que tiene una alta celularidad o alta vascularidad, una vascularidad anormal. Por eso que los tumores pintan de esta manera. Otro tumor de células central que tiene relativa frecuencia es el sarcoma cerebral. El sarcoma cerebral es un tumor maligno, altamente maligno, con una velocidad de crecimiento muy grande, que puede horadar y transgredir las barreras del cráneo, ¿no? Generando infiltración, destrucción, y pasar ese nivel y salir inclusive a través de la piel. Cuando se opera ese tipo de pacientes con sarcoma cerebral, el tumor es extremadamente sangrante y si no se da radioterapia pronto, comienza a crecer de manera exagerada, aunque el pronóstico sigue siendo no bueno a pesar de la radioterapia y todo, porque vuelve a crecer y el pronóstico de vida del niño no supera generalmente los 2 años. Un tumor muy frecuente en fosa posterior en niños. Cuando ustedes vean un tumor en fosa posterior en niños, ¿qué tienen que hacer? Pensar en un medulloblastoma como primera posibilidad, ¿ya? La fosa posterior es ese espacio que está dividido entre, que está debajo del tentorio. El tentorio divide la fosa supratentorial y la fosa infratentorial. En la fosa infratentorial está el cerebelo y el tronco encefálico. Pero cuando hay tumores en la fosa posterior o infratentorial, en niños lo principal que deben pensar es un medulloblastoma. Y existen, ¿qué características principales tiene ese medulloblastoma? Tiene primero la característica principal que tiene diseminación leptomeningia. ¿Qué significa esto? Que hace metástasis dentro del sistema nervioso central. Es decir, este mismo tumor puede proliferar células hacia dentro del cráneo, ¿no? En las zonas meningias o dentro del canal medular. Entonces, esa diseminación leptomeningia lo que quiere decir es que hace metástasis dentro del mismo sistema nervioso. Y si hace esto, ya se considera como un factor de mal pronóstico. Si hay una diseminación fuera de la fosa posterior, es decir, hace una metástasis, una diseminación de esta meningia, entonces es un factor de mal pronóstico. Y esto generalmente casi siempre lo pregunto en los exámenes, porque es un punto que debemos recordar, que es un tumor que genera diseminación leptomeningia. Además, si se presenta en niños menores de 3 años, mal pronóstico. Si infiltra el tronco encefálico, muy mal pronóstico, porque no vamos a poder sacar todo el tumor, ya que dañaríamos más al niño, lo dejaríamos extremadamente secuelado. Resección subtotal. Si hay una resección subtotal, quiere decir que van a quedar células tumorales que van a volver a crecer. Esto es lo que se ve, la diseminación dentro del mismo canal raquídeo. Vean aquí cómo está deformando y comprimiendo toda la médula, una diseminación leptomeningia en columna dorsal con pésimo mal pronóstico. Y este de acá, un tumor en las imágenes que vemos. Estas son tomografías en T1, secuencia T1 de resonancias, en secuencia T1 con contraste. Vemos cómo es un tumor que está comprimiendo el tronco, infiltrando células de cerebelo, aquí en un corte axial, en un corte coronal, en un corte sagital. Está la lesión, ¿no? Los craniofaringiomas son un tipo de tumor de una estirpe distinta,
en donde las células son derivadas de la región posterior de la hipófisis y de la parte anterior del diencéfalo, ¿no? Estas células comienzan a proliferar y a crecer de una manera descomunal, desproporcionada, aunque su crecimiento es relativamente lento, no se consideran tumores malignos, se consideran tumores benignos, pero por su localización, que están en el centro del cerebro y además comprometen estructuras como la adenohipófisis, el tercer ventrículo, y pueden comprometer hasta ambos tálamos, pueden generar múltiples complicaciones. Si comienzan a crecer, comprimen el tercer ventrículo, obstruyen el tercer ventrículo, se desarrolla hidrocefalia. Y la hidrocefalia que genera hipertensión endocraniana. Si además comprimen hacia acá, por este lado, están pasando los nervios ópticos que vienen así, y comienza a crecer el tumor y comprimen los nervios ópticos o el quiasma óptico, entonces, ¿qué sintomatología va a tener? Déficit visual. Y además, como está cerca la adenohipófisis, si la comprime, la altera o la infiltra, va a haber trastorno hormonal. Y si hay un crecimiento de una masa dentro del sistema nervioso en la cabeza, va a haber cefalea. Entonces, esos son los síntomas que puede generar, ¿no? Y podría generar, después de sacar el tumor, se puede solucionar la hidrocefalia, se puede solucionar el efecto de masa, se puede solucionar la compresión del quiasma óptico, pero no necesariamente ese niño va a volver a ver, no necesariamente ese niño va a tener hormonas normales. Es muy lamentable. Las infecciones del sistema nervioso central, principalmente las ventriculitis, que son las infecciones de los ventrículos, del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, que están asociadas a los niños que portan catéteres. Por eso es que los niños con hidrocefalia es mejor tratarlos con evitar lo máximo posible colocar dispositivos dentro del cerebro. Si no hay nada más que hacer, entonces se coloca su dispositivo, que es la válvula. Pero el problema es que la válvula, con cualquier infección, ya sea infección urinaria, faringitis, un diente picado, una infección de herida, cualquier cosa, puede diseminarse por vía hematógena hacia la válvula, colonizar la válvula y por lo tanto generar una infección del sistema nervioso central, denominada ventriculitis. Vean cómo puede formar hasta microabscesos, que son estos redonditos que están aquí, ¿no? Luego de que se cubren estas ventriculitis, generan secuelas de deformidad de los ventrículos laterales. Ya los ventrículos laterales no son dos, como vemos, sino pueden tener varios compartimentos que lamentablemente se aíslan y todos pueden dilatar. Y si dilatan, se genera una complicación para el tratamiento, ya que se tiene que hacer endoscopía para fenestrar y volver a conectar todos los ventrículos laterales y poner solamente un catéter que drene todos los ventrículos. No tiene buen pronóstico, generalmente se vuelven a cerrar o se infectan. El absceso cerebral es una infección del sistema nervioso central que puede presentarse también en niños, también en adultos. En niños más asociados a niños con endocarditis, niños cardíacos, con patología cardíaca, niños que tienen abscesos dentarios, dientes picados, otitis crónica, etc. El manejo es complejo, ya que si es un absceso cerebral generalmente mayor de 3 centímetros y que está localizado en la periferia, es fácil acceder, se abre el cráneo, y está el absceso, se lava, se saca la cápsula para que el absceso no se vuelva a llenar y solucionado el tema. Pero si el absceso es profundo, ya se genera la complicación, si es pequeño también, ya que no tienen indicación quirúrgica, y van a requerir antibiótico terapia por 45, 60 días, que no solamente va a maltratar su organismo, sino que genera daño hepático, daño renal, etcétera, ¿no? Porque es importante que se dé la dosis adecuada por el tiempo adecuado para que atraviese la barrera hematoencefálica y mate los gérmenes. La malformación de Chiari la vamos a definir como el descenso de las amígdalas cerebelosas 10 milímetros por debajo de lo que son los límites del agujero magno. Es eso la malformación de Chiari. Existen distintos tipos, no se los voy a preguntar en el examen, pero tienen que saber que existen aquí por lo menos 4 tipos de malformación de Chiari. Pero básicamente es eso, el descenso de estructuras
de estructuras del sistema nervioso a través del agujero magno. En este caso, el descenso de las amígdalas cerebelosas. ¿Qué generan? Puede generar déficit motor, puede generar cervicalgia, puede generar hidrocefalia. La epilepsia es una enfermedad que la trata generalmente el neurólogo. Realiza estudios de electroencefalograma, da fármacos antiepilépticos, puede tener múltiples causas, puede ser una epilepsia primaria o una epilepsia secundaria. Pero, ¿qué es una epilepsia refractaria? Una epilepsia refractaria es generalmente una epilepsia primaria que se ha vuelto resistente a los fármacos de última generación y a elevadas dosis, a 2 o 3 fármacos de última generación y a elevadas dosis. Eso quiere decir que el niño, a pesar de altas dosis de fármaco de última generación, no controla las crisis y puede estar convulsionando 5 veces al día, todos los días, a pesar de estar tomando los fármacos antiepilépticos. En ese momento el neurólogo plantea el caso al neurocirujano para una posible cirugía de epilepsia, cuando la epilepsia es refractaria. Y existen dos tipos de tratamiento, el tratamiento receptivo focal o el tratamiento paliativo. ¿Cuándo se indica el tratamiento receptivo focal de la epilepsia? Existe un término en cirugía de epilepsia, en inglés, que es "is better no brain than bad brain". Es decir, es mejor que no haya esa parte, que no existe esa parte del cerebro, a que exista y esté funcionando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la epilepsia no es más que unas descargas epileptógenas derivadas de un foco determinado del cerebro o de múltiples focos. El tratamiento receptivo focal va principalmente a identificar cuál es el foco epileptógeno que genera las descargas para que suceda la epilepsia. Si existe un foco único epileptógeno y este foco está en un área elocuente, mediante el cual, si es que yo lo reseco porque cirugía y saco esa parte del cerebro, no le voy a generar una secuela importante al niño, entonces vamos al tratamiento receptivo focal. ¿Cuáles son las áreas no elocuentes? Por ejemplo, las áreas no elocuentes es el lóbulo frontal o el lóbulo temporal. Yo puedo resecar gran parte del lóbulo temporal y no va a haber mayor secuela. Yo puedo resecar gran parte del lóbulo frontal, pero no va a haber mayor secuela. Pero si yo reseco el lóbulo parietal, el niño se va a quedar hemipléjico. Entonces el lóbulo parietal es elocuente. Si yo reseco el lóbulo occipital, el niño se va a quedar ciego. Entonces el lóbulo occipital es elocuente. Si reseco la parte látero inferior del lóbulo frontal, el niño se va a quedar afásico. Entonces existen áreas del cerebro que son elocuentes, que no se deben tocar. Existen áreas del cerebro que sí podemos manejar y tocar, y que no van a repercutir mayormente. Entonces, si el foco epileptógeno es único y está en un área del cerebro no elocuente, la cirugía de epilepsia lo que va a hacer es resecar este foco epileptógeno. Si los focos epileptógenos son muchos, están distribuidos en todo el cerebro, o no se identifica uno específicamente, o está en un área elocuente, tenemos que ir a un tratamiento paliativo, que es la colocación de un estimulador del nervio vago, VNS, Vago Nerve Stimulation, que no es más que como un marcapaso cardíaco que ustedes conocen, que es un motor, un generador de impulso conectado a un cable hacia el nervio vago en el cuello. ¿Ya? ¿Qué genera esto y qué hace? Los impulsos hacen que el nervio vago estimule el cerebro para disminuir las crisis convulsivas. Esto va debajo de la piel y todos los cables debajo de la piel, todo es invisible. Es el tratamiento paliativo o VNS. O la neuromodulación, que significa instalar electrodos dentro del cerebro, en núcleos del cerebro determinados, que generen impulsos de la misma manera que el estimulador del nervio vago para disminuir las crisis epilépticas. Las malformaciones vasculares cerebrales, que van a ser tema de otra clase con otro profesor, pero decir que las malformaciones de la vena de Galeno, las malformaciones de fosa posterior, las malformaciones que están asociadas a arterias cercanas al tronco cefálico son las más frecuentes en niños.
¿Y qué son las malformaciones arteriovenosas? Esas anomalías en la circulación o en el pasaje, en el intercambio de arterias y venas, ¿no? De una manera sencilla. O el desarrollo normal de arterias y venas patológicas que pudieran tener una conexión fistulosa, es decir, una conexión directa sin haber pasado antes por vía capilar. El gol estándar para el estudio de las malformaciones vasculares cerebrales siempre será la angiografía por sustracción digital o arteriografía cerebral, pero los estudios diagnósticos que nos ayudan son la angiotomografía y la tomografía simple para evaluar sangrado. Como última enfermedad que vamos a ver, última patología infantil, tenemos el traumatismo craneal infantil. Ustedes van a tener su seminario de TEC, van a hablar de traumatismo craneal durante toda su rotación y todas sus clases. Pero es importante que ustedes tengan el conocimiento del traumatismo craneal infantil. El cráneo de los niños hasta antes de los 2 años, 3 años, es muy frágil, es muy delgado. Cualquier golpe de moderada intensidad puede generar fracturas, que generalmente muchas veces no generan mayor repercusión, ¿no? Si se genera una fractura, con el pasar del tiempo se suelda y se acabó. Pero si la fractura es deprimida, tenemos que operarlo. Y si la fractura ha roto una arteria meningia, va a generar algo que se denomina hematoma epidural. Si ustedes tienen un niño al que evalúan y tiene una fractura, necesariamente le tienen que sacar una tomografía y descartar que este niño no tenga un hematoma epidural asociado a esa fractura. Lo que hay que evaluar siempre en un traumatismo craneal es el mecanismo de la lesión. No es lo mismo que venga una mamá a la emergencia y me diga, mi hijo se cayó del 2.º piso, a que me diga, mi hijo estaba jugando con su hermanito y chocaron sus cabezas, porque así llegan las mamás a la emergencia también, porque chocaron las cabezas los niños y quieren que el pediatra o el médico lo evalúe. Entonces, no es lo mismo el mecanismo de la lesión, ¿no? Ese niño de repente que se ha chocado y tiene un chichón o se ha dado contra la mesa y tiene un cefalohematoma o comúnmente denominado chichón. No es lo mismo, lo observamos, vemos que tenga tolerancia oral, que sus funciones neurológicas estén bien, y ok. Pero si ese niño se ha caído del 2.º piso, necesariamente tiene que tener una tomografía cerebral, no solamente una radiografía. ¿Por qué? Por el mecanismo de la lesión. Debemos sospechar de que ese traumatismo haya generado alguna lesión que tenemos que diagnosticar pronto. ¿Cuáles son los signos de los niños más chiquitos que no hablan, que no te dicen, que pueden tener algún signo de alarma? Pues que estén vomitando, que estén irritables, llorosos, un niño con disconfort, es un niño que probablemente tenga algo, que no te dice, pero que tiene algo, está incómodo. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado, porque es la forma de interpretar el malestar de los niños. Un adulto te dice, me duele la cabeza. Un niño que no habla no te va a decir te duele la cabeza, lo van a ver irritable. Bien, entonces eso sería todo con respecto a la clase. Yo agradezco su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, espero todo les haya quedado claro, les haya servido. Hemos hecho un repaso sobre las principales patologías pediátricas neuroquirúrgicas que deben recordar, deben identificar y tratar ustedes como futuros médicos generales que van a hacer al terminar el pregrado. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctor, que tenga buen día.